El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recursillistas. Ya os iba a llamar mal, cursillistas. En las horas me acuerdo yo del nombre. Hoy está con nosotros una persona que estuvo hace unas semanas, que ya lo escuchasteis, que se llama David Álvarez, Balisay en Twitter. Hoy sí que yo no digo letra a letra porque ya lo tenéis que saber. Además está en las notas del podcast. Y hoy vamos a hablar con él de tecnología en procesos de aprendizaje. Ya sabéis que nosotros somos muy frikis de la tecnología, tanto Alfonso como yo. Yo dentro de educación y Alfonso pues en otras cosas de la vida también muy importantes. Así que hoy vamos a hablar con David Álvarez sobre qué cosas importantes podemos hacer con tecnología y qué cosas tenemos que hacer además de tecnología. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, David. ¿Cómo te encuentras? Hola Manel, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de que me hayáis invitado. Es decir, pues no lo hice tan mal. Cuando me han invitado otra vez, no me puse demasiado pesado, pienso. No, para pesado gano yo de largo. Lo que pasa es que yo tenía muchas ganas de volver a escuchar tu voz de locutor de radio, que digo yo, ¿y eso se compra en algún sitio? ¿Esa voz se entrena? ¿Lo tenías que entrenar? No, yo creo que debe ser algún trauma infantil o algo de eso y se queda uno ya así tocado, así que tampoco. Pues bendito toque. Lo lleva uno con dignidad. Sí, defecto de bicho, que digo yo. Eso. Bueno, vamos a hablar de el otro día, cuando grabamos, bueno, el otro día en Galicia puede ser hace un mes, hace 5 meses, decíamos mucho el otro día, cuando grabamos estuvimos hablando del plan digital, que es un documento que tiene que realizar el centro y se supone que es un documento vivo, que además no tiene punto de finalización, sino que se van generando nuevos objetivos que hay que alcanzar, etc. Así que hemos pensado que deberíamos hablar más de lo que sucede en esa transformación digital, que es un concepto que tú explicaste en aquel momento que me parece muy interesante y que diametralmente opuesto a la simple digitalización que sucede en muchos centros. Pero me gustó mucho una frase, y me la apunté en aquel momento, que era que al colegio deberían ir los niños felices. Y yo, curiosamente, tengo una entrada en mi blog, soy de esos bichos raros que sigue escribiendo en un blog, que era voy al colegio de los niños felices. ¿Qué de importante es para ti que un niño vaya a aprender y que un niño vaya feliz a la escuela? ¿O es lo mismo? Debería de ser, pienso que debería de ser lo mismo. Pienso que debería ser lo mismo aprender y ser feliz. No sé por qué nos hemos empeñado y quizá hay algunos colectivos profesionales dentro de la profesión docente más afines, ¿no?, a esta filosofía de que aprender es algo duro, tal. Es verdad que requiere esfuerzo, es decir, yo no estoy negando el esfuerzo que supone, pero hay una parte fundamental dentro del aprendizaje que tiene que ver con alimentar esa curiosidad, esa necesidad por investigar, por explorar, que forma parte del ser humano, es natural. Los niños aprenden rompiendo cosas, ¿no? Aprendemos todos cuando somos muy pequeñitos rompiendo cosas, tirando, mezclando, destrozando, recomponiendo. Es decir, aprender es divertido, es decir, y el juego está muy vinculado al aprendizaje, ¿no?, en esa primera infancia. Entonces, ¿en qué momento la escuela deja de perder ese carácter lúdico que tiene el aprendizaje y el aprendizaje en colaboración con otros para convertirlo en una tarea tediosa, dura, solamente basada en el esfuerzo y en los resultados y con una especie de competición interna a ver quién es el mejor? Entonces, ¿en qué momento pasó eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hicimos mal para convertir la escuela, nuestro instituto, en algo así? No entiendo una escuela, no entiendo una escuela si no es una escuela donde la gente es feliz allí. No tenemos en un grado quizás demasiado alto un sesgo de superviviente los propios docentes. Pues puede ser. No lo sé, yo creo que al final esto pasa como en toda. Hace una semana había por ahí una discusión en relación a la
investigación en humanidades, en ciencias sociales, ¿verdad? Y su... En Twitter, lanzado por mí, ¿te refieres? ¿Verdad? Sí, efectivamente, sí. Esa pequeña ahí conversación que tuviste con otro colega. Bueno, llámale conversación, llámale... Bueno, como sea. Intercambio de tweets, intercambio amistoso de tweets, sí. ¿No? Entonces, al final la ciencia, todo lo que tiene que ver con las personas, hay tantos factores, hay tantos elementos en juego, hay tantas cosas que algunas veces no somos capaces de percibir o de comprender o de ni siquiera tener en nuestro radar, que yo creo que es muy difícil hacer un diagnóstico o hacer una radiografía de por qué, ¿no? Pasa lo que está pasando, ¿no? Si es este sesgo del superviviente, si es simplemente una cuestión corporativista, si es una cuestión casi de ideología política, porque ahora me tengo que posicionar con determinadas visiones políticas que entienden que esto es la cultura del esfuerzo, todo este rollo, todo este discurso así de liberal, ¿no? Y de la escuela como un sitio para formar a profesionales, ¿no? A futuros, cuando yo creo que la escuela es un sitio para formar a ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Para formar a profesionales ya están las empresas y ya están otro tipo de organizaciones educativas, ¿no? Entonces no me atrevería a decir es por esto, ¿no? Es decir, yo creo que hay al final tantos factores y somos tan diferentes unas personas y otras, pero sí es verdad que se van a retroalimentando determinadas maneras de entenderse como docentes y de adoptar una determinada actitud ante el alumnado, ante el proceso de enseñanza-aprendizaje y ante lo que la escuela debería el rol de la escuela, ¿no? El propósito de la escuela. Parezco gallego, dímelo. Me lo dijiste la otra vez. Pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Los gallegos van por todo el mundo y será por algo. Ya ves, anda que no. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por desgracia, el tiempo pone estas frases súper correctas políticamente hablando, de esto es lo que quiero para todo el mundo. Al final, claro, nos olvidamos de quién la dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo. Pero el tiempo pone a cada uno en su lugar. Entonces yo recuerdo cuando en el 2014 yo hablaba de STEAM y tenía que escuchar que las artes, no, esto es para casi para el que quiera bailar y pintar, que va a ser un paria, y los demás sí que vamos a cosas serias, matemáticas, ingeniería, como si... ¿vale? Y entonces ahora resulta que ahora estamos trabajando STEAM, 8 años después de estar yo protestando como un auténtico cazurro. Pero lo mismo pasa pues con esos trabajadores tan necesarios que necesitaba la sociedad, que eran los programadores, ¿no? Dicen... Europa necesita 200.000, yo no sé cómo los contaba, ¿no? Pero parece que están contando calle a calle, aquí necesito uno, entonces necesitamos 200.000, justos, clavados, no 200.000 uno, 200.000. Y dices, y viene la tecnología que siempre nos sobrepasa por todos lados y dice, ChatGPT más BART más no sé qué, el trabajo del programador medio de conocimientos regulín se acabó. Entonces, ¿no crees que todo el tema tecnológico a veces se nos está yendo de madre fuera de foco, igual que en la escuela ponemos el foco en lo que van a utilizar en vez de para qué lo van a utilizar? ¿No crees que al final todo esto no es más que un reflejo de lo que sucede en la sociedad, de la tecnología nos va a sacar del problema? Pues si no sabes si hay un problema todavía. ¿O cuál es tu postura? ¿O me he liado yo más y ya no sabes ni lo que te estoy preguntando? Que a lo mejor me he liado mucho. Un poquito. Si me reformula la pregunta, que yo es que no soy muy listo, ¿sabes? Es que has querido competir conmigo de gallego y no me ganas. Sí, no, es imposible, es imposible. Claro, porque has sacado el tema de que la escuela forma trabajadores. Y claro, desde ese punto de vista, una escuela prepara a trabajadores a 15, 10, 25 años vista. ¿Cómo leches, con lo que está avanzando la tecnología, vas a preparar a trabajadores cualificados si no sabes que se van a necesitar? Sí. Sí, no, es evidente, por eso digo que ese enfoque, ¿no? de aquellos que piensan en la escuela como un sitio donde preparar y que por tanto es tan importante todos esos conocimientos que va a adquirir, porque de alguna manera al final todos sabemos, por lo menos todos los que apostamos por una educación donde al final lo que es importante es desarrollar competencias, que al final esas competencias, y muchas veces que esas competencias blandas o transversales que tienen que ver con la autonomía, la autorregulación, el trabajo en equipo, la capacidad para comunicar, para defender tu idea, para consensuar, para negociar. Es decir, todo eso seguramente va a ser mucho más importante para las personas cuando se incorporen a la ciudadanía, ¿no? A la vida ciudadana, y sean ciudadanos de pleno derecho y puedan decidir y puedan votar y tengan que interactuar con otros ciudadanos y tengan que trabajar en empresas. Seguramente toda esa
competencias les van a ser mucho más útiles que esa acumulación de conocimientos teóricos que algunos todavía se empeñan en que esa es la clave y que yo soy el profe de matemáticas y yo he venido aquí a enseñarles integrales y tienen que saber. Joder, pues coño, a lo mejor. Ya, uy, que me cedo. A lo mejor no hace llevas falta. Ya 2.000 euros, Sí, entre el ya, otro ya episodio y sé, el de no sé. hoy, llevas 2.000 euros. Ya prometo no decir más. Pero que probablemente ese enfoque, ¿no?, de la escuela como un sitio para preparar profesionales, que tienen algunos, no digo que sea toda la gente, ¿no? Ni toda la gente bueno, ya está. Es que me empiezo a meter en un berenjenal que a lo mejor no. Pero sí, pero estoy me completamente parece- de acuerdo contigo en lo que tú dices. No tiene sentido en un mundo que cambia a esta velocidad y donde que estemos pensando que estamos preparando a gente con conocimientos para incorporarse al mercado profesional. No, yo creo que debemos de preparar a gente que sean ciudadanos honrados, que sean capaces pues de trabajar con otras personas, de comunicarse, de respetar al otro, de entender que somos diferentes y que como somos diferentes, pues cuanta más diversidad, pues más ricas serán las experiencias o las cosas que podemos hacer juntos. Y yo creo que eso debe ser la escuela. Y hablando de cómo se debe ser la escuela, y volviendo a lo que te decía antes de el sesgo del superviviente, no puede ser que nuestras generaciones, yo ya llevo unos cuantos años dando clase, ya hice más de 30 dando clase, que se dice rápido, no puede ser que nuestras generaciones que están dando clase tengan el sesgo del superviviente, incluso con la tecnología, es decir, yo lo que he hecho ha sido consumo de contenidos para devolverlos en una prueba, la tecnología la voy a utilizar desde ese prisma. ¿Me compras el argumento? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué viene? ¿Cuál es el papel de la competencia digital docente? A ver, la competencia digital docente, o sea, queremos que nuestro alumnado sea digitalmente competente, ¿no? Eso es una de las competencias clave básicas, da igual como las llamemos, ¿no? Ya sabes que con cada norma le vamos cambiando el apellido, ¿no? Hay que cambiarlo para que bien. parezca que hemos hecho algo distinto, Sí. pero bueno. Exactamente. Pero bueno, las competencias del alumnado, una es la competencia digital. Si queremos que nuestro alumnado sea digitalmente competente, será difícil conseguir eso si nuestro profesorado no es digitalmente competente. O sea, a ese nivel tan básico lo voy a bajar, ¿no? O lo voy a poner, ¿no? El tema de la importancia de la competencia digital del profesorado. Es decir, es difícil que yo sea capaz de garantizar que mi alumnado desarrolle esa competencia digital si yo no la tengo previamente. Si yo no entiendo qué significa gestionar información en contextos digitales, usar, reusar, licencias, crear contenidos, si yo no sé esas cosas, si yo no tengo alguna idea sobre pensamiento computacional, si yo no sé nada de eso, es muy difícil que ayude a mi alumnado. Es verdad que yo no tengo que saberlo todo, que este es otro de los problemas que tiene nuestra escuela, es decir, que trabajamos demasiado a menudo como llaneros solitarios. Y tenemos que aprender a trabajar, y hay muchos centros que ya lo hacen así, en equipos. Y diseñando experiencias de aprendizaje y proyectos interdisciplinares. Entonces yo no tengo por qué saber de pensamiento computacional, probablemente si soy el de lengua. Pero habrá otro compañero con el que yo trabajo y con el que yo diseño un proyecto que se desarrolla en lengua, en educación física, en inglés y en matemáticas, que sí sepa lo que yo no sé de pensamiento computacional, pero que entre todos diseñamos una experiencia de aprendizaje, pero que si el profesorado no tiene competencia digital, un mínimo de competencia digital, ¿cómo vamos a conseguir que el alumnado la alcance? Porque, es decir, hasta ese nivel tan básico te lo pondría, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante la competencia digital del profesorado? Luego, a partir de ahí, todo lo que quieras. O sea, a partir de ahí podemos empezar a construir procesos más complejos. Es decir, ¿cómo me desarrollo profesionalmente yo como docente si no soy capaz de tener una identidad digital y gestionar recursos digitales y aprender en red y participar en comunidades de aprendizaje o de práctica en red? Pues, es decir, al final la competencia digital que empieza a tocar tantas cuestiones relacionadas con nuestra profesión, pero lo más básico, es decir, como no te puedes negar a desarrollar tu competencia digital porque es que tu compromiso es desarrollarla de tu alumnado. Entonces, a partir de ahí, pues ya todo lo que quieras. Se me ocurren muchas cosas que vienen al caso, pero me voy a quedar con el modo en el que lo estamos haciendo. ¿Cuál es tu opinión sobre el modo en el que el profesorado está consiguiendo esa capacitación, esa competencia? Porque ¿Cómo está alcanzando el profesorado? ¿Cómo está alcanzando? Bueno, sí. A ver, la realidad es que
hay mucho profesorado, hay un sector importante de profesorado que ha adquirido esa competencia por iniciativa propia, porque se ha empezado, porque le gusta cacharrear, porque le gusta explorar, porque se ha metido en redes, porque ha conectado con gente de la que ha aprendido. Hay otra gente que ha desarrollado parte de su competencia digital pues a través de propuestas de formación de la consejería, de los centros de profesorado, del INTEF, tal. También hay un tal. Luego hay otra gente que la ha ido desarrollando poquito a poco en su trabajo en el día a día, porque hay un compañero que le ha echado una mano, con el que ha aprendido algo. Algunas veces los alumnos nos enseñan cosas, o sea, el alumnado muchas veces hace un uso de lo digital que puede servirnos incluso como de un cable del que engancharnos para a partir de ahí seguir haciendo cosas. Y luego hay gente, y lo sabemos perfectamente, que se ha negado siempre a todo el tema digital. Oye, esto es un rollo, a mí no me contáis historias, esto a mí no me hace falta porque yo tengo aquí mis apuntes y te sacan allí su taco de apuntes amarilleado ya con las esquinas dobladas, ¿sabes? Y yo... Es cierto que la pandemia ha venido a zarandear, ¿no? ese estado de la cuestión, ¿no? Y ese pensamiento por parte de un colectivo creo que bastante más amplio del que pensamos a veces. Porque la pandemia nos demostró que necesitamos de la competencia digital, porque si tengo que hacer formación a distancia, enseñanza a distancia, ¿cómo lo hago? Si no sé entrar a una plataforma, si no sé comunicarme con el alumnado o con la familia, si no sé enviar una tarea y recoger una tarea en formato digital y evaluarla y dar feedback. Entonces, yo creo que la pandemia, dentro de todas las cosas malas, evidentemente, que ha supuesto, algunas buenas es que yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de que no se puede ser docente en el siglo XXI sin tener un mínimo de competencia digital. ¿Cómo se está haciendo? Pues fíjate que mira qué diversidad de situaciones tenemos, ¿no? Desde gente que ha aprendido de manera autónoma en comunidades y que de verdad tiene un nivel de competencia digital muy alto, aunque no esté acreditada, hasta gente pues que bueno lo ha hecho como ha podido a raíz de la pandemia y del confinamiento. Te voy a coger el último ejemplo para mostrar que estoy de acuerdo contigo, pero también en desacuerdo, como no puede ser de otra manera. Hombre, y es esa persona que tiene sus folios amarillentos de tanto pasar por encima de la fotocopia, le dice un día a su colega: mira, ¿cómo hago para en vez de hacer fotocopias me lo escanee, lo pongo en PDF y lo subo al aula virtual, que es lo que quiero que haga mi alumnado, y el examen se lo hago online? ¿En qué ha cambiado? Nada. Yo creo que cuando nos encontramos la vez anterior en el podcast, creo que hablamos un poquito también de esto, ¿no? Es decir, al final, si la tecnología es solamente para repetir lo que ya hacía, pero poniendo esa capita digital, al final es maquillar y ¿qué cambio hay ahí? Ninguno, ¿no? Simplemente a lo mejor facilita o simplifica alguna cosa, pero no hemos cambiado nada. Entonces, pues, efectivamente, eso... es que tengo la sensación de que usar la competencia que sí, bueno, seguro, claro, seguro. Sí. De lo que nos gustaría, desde luego. Y eso no sería, como hablamos la vez anterior, que deberíamos dar unos pasos atrás y repensar qué es aprender, para qué es aprender, cómo es aprender, para luego construir de verdad y no simplemente replicar en digital lo que se venía haciendo. Y como yo soy el profe, pues yo digo lo que hay que hacer y punto pelota, así que lo voy a decir en digital. Y te marco un porcentaje del 10%, que además puedo decir que hago una rúbrica y le llaman rúbrica simplemente porque ponen un número y se acabó, y lo de formativas no la comemos, aunque lo diga la ley. Aunque lo diga la ley, porque hoy sí que podemos decir que aunque lo diga la ley, y sin embargo estamos certificando personas, ¿no? de competencia digital. Tengo la sensación de que nos... El otro programa, cuando lo grabamos, me quedó en la cabeza, ostras, pues a lo mejor... a la administración a la que le he hecho tantas culpas tampoco es tan responsable de ese guisado, a lo mejor viene de más arriba. El tema de las certificaciones es algo que al final ha venido impuesto desde muy arriba. Sí, claro. El tema de las certificaciones del profesorado en competencia digital, igual que el tema del desarrollo de la elaboración de un plan digital de centro por parte de los centros, viene vinculado a este compromiso por parte del Ministerio en primera instancia y luego de las comunidades autónomas ante Europa para estos fondos para transformar la educación, ¿no? Estos fondos de resiliencia y transformación. Entonces vienen vinculados a eso. Entonces, bueno, pues las comunidades autónomas, fundamentalmente, porque eran las primeras responsables de esto, pues se han puesto las pilas para intentar alcanzar esos datos, esas cifras que se les pedía desde Europa.
En algunos casos se ha hecho mejor. Yo conozco experiencias muy, muy buenas, muy interesantes. En otros casos, pues se ha hecho peor. Puedo decirte algunas de las que se ha hecho mejor. Y de las que se ha hecho peor, no lo reservamos, y cuando terminemos el podcast, pues lo comentamos, porque seguro que tú y yo compartimos en cuál se ha hecho peor. Pero, por ejemplo, hace unas semanas estuve en la región de Murcia, unas jornadas que organizaba la Diputación, la Consejería de Educación y el CPR de Murcia. Y es verdad que siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero la estrategia que han seguido en este caso para formar al profesorado y capacitarlo en tema digital y luego certificar, pues la verdad es que me parece que ha sido muy acertado, ¿no? Y un poco la percepción que yo tenía allí cuando hablaba con docentes es que ha sido así, independientemente de que haya otras cosas que se deban de mejorar o se puedan mejorar. Pero la estrategia que han seguido, pues ha sido muy interesante, porque bueno, han formado un equipo de expertos a los que han formado para ayudar a los centros a diseñar su plan digital, y esos expertos han ido centro por centro sentándose con los equipos directivos, con los responsables de Selfie, con los coordinadores TIC o de medios digitales, como lo llaman ellos, y se han sentado con ellos vamos a ver Selfie, vamos a hacer el plan digital, o sea, ¿sabes? Un trabajo muy de detalle centro a centro, ¿no? Y me comentaba las compañeras de la consejería, ¿no? Del servicio de innovación que lleva todo este tema. Dice, no, es que los centros nos decían, oye, es la primera vez que la consejería llega hasta nuestro centro con una persona que es de la consejería y que viene a echarnos una mano en esto, ¿no? Es decir, la cercanía entre la administración y los centros, pues ha sido una estrategia muy buena que han liderado desde ese servicio. Es decir, hay comunidades que lo han hecho bien. Es verdad que Murcia, por ejemplo, es una comunidad más pequeña y probablemente es más fácil acotar eso y desarrollarlo y llevarlo a cabo. A lo mejor te metes en una comunidad como Andalucía y es bastante más complejo, ¿no? O en comunidades donde hay mucha zona rural y mucha dispersión de centros. Yo entiendo que cada comunidad tiene sus peculiaridades, sus dificultades, pero es verdad que hay algunas que se han hecho muy bien y otras que lo han hecho mal, y que hay gente por ahí diciendo, yo he hecho un curso de 5 horas y me han dado el C1 o el B2 o el B1, no sé cuánto, con un curso de 10 horas, ¿sabes? O sea, que va en contra incluso de lo que dice la propia normativa, ¿no? Pero bueno, se están haciendo ahí algunas cosas que, bueno, yo tengo mucho en que formarme porque no tengo ni a la 1. O sea que yo tengo todo por ganar. Claro. Sí. Tengo todo por ganar, nada por perder. Sí que es evidente que hay muchas cosas que mejorar, pero tengo la sensación de que ha sido más importante la certificación que la competencia a adquirir. Bueno. A ver, Manel, se diferencia eso mucho de lo que hacemos en la escuela en el día a día. Es decir, es importante es más importante la nota, ¿no? Que al final es la certificación, o la evaluación realmente como instrumento para saber cuánto hemos aprendido, qué nos falta por aprender. O sea, al final es lo que tú decías antes, o sea, la escuela no deja de ser un espejo de la sociedad, y lo que ha ocurrido a nivel estructural de toda la comunidad educativa tal en relación a la de estas, pues no deja de ser un espejo de lo que pasa también en los centros a nivel pequeñito, a nivel micro, con cómo evaluamos y por qué, y cómo lo hacemos para qué, y la relación entre la evaluación y la certificación o la nota, ¿no? Así que es que, bueno, parece que estamos condenados a repetir lo mismo, da igual si a nivel más pequeño, más grande o tal. Y yo estaba pensando en lo que estaba diciendo de los CFR, de los centros de formación, o de los CEPs, que le llaman en algún sitio, creo que en Andalucía le llaman CEP, CEFIRE, que le llaman en Valencia. Bueno, básicamente es el mismo concepto, pero claro, yo he estado en un centro similar a esos, y la verdad es que al final tu puesto que es de asesor, lo único que no haces es asesorar. Ya. No asesoras, porque realmente viene todo muy determinado desde arriba. Creo que en muchas cosas, pero sobre todo en el tema digital, donde cuando grabamos el otro podcast, yo creo que enfatizabas muy bien que el liderazgo, la gobernanza, la autonomía, la capacidad de generar sinergias, de trabajar con familias, con docentes, de repensar qué hacer, es fundamental. Si al final todo el esquema es para que se obedezca al de arriba y que se certifique, ostras, algo se nos está quedando en el camino importante, ¿no? Y eso va a colación de lo siguiente, que desde arriba se nos piden cuenta los de abajo, pero nadie tiene las agallas de decir, venga, mandadme feedback desde abajo. ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Qué cosas puedo cambiar? Parece que arriba nunca quieran escuchar, o muy pocas veces tengan las agallas de escuchar y decir, bueno, pues hay cosas que he intentado hacer bien, no me ha salido bien, otras sí.
pero hay otros que podemos cambiar. No serán muchas, serán pocas, bueno, pero si ya no preguntas, creo pocas opciones de escuchar. Sí. Creo que ni siquiera es una cuestión de mala fe o simplemente de inercia, ¿no? Es decir, normalmente nunca. Es decir, ¿cuántas veces en nuestros centros le pedimos al alumnado que evalúe al profesorado? Claro. O a las familias, ¿no? O a las familias. Que nos digan, ¿no? O sea, oye, ¿qué cosas podemos mejorar, no? Claro, entonces forma parte de la inercia de nuestros sistemas. Entonces ya te digo, no creo que no responde ni a mala fe. Probablemente si esta conversación nuestra se tuviera lugar en un contexto en el que, oye, pues seguramente habría gente que diría, ostras, pues es verdad, ¿y por qué no hemos preguntado a los centros? Oye, pues vamos a pensar cómo el año que viene podemos... Pero muchas veces, eso, la vorágine, bueno, tú has estado en un centro de profesorado, tú sabes, al final estar a un nivel de organización, de responsabilidad mayor, tienes al final tantas frentes, tantas cosas que te vienen de arriba que tienes que de alguna manera darle respuesta. Pues muchas veces tenemos poco tiempo para pensar en qué cosas podemos mejorar. Y si nos vamos ya a nivel de centro, y lo conecto un poco con lo que estuvimos hablando en aquel otro podcast sobre plan digital, transformación digital, es que nos falta ese tiempo para pensar en nuestra escuela y pensar en la escuela que nos gustaría, ¿no? Hay un proyecto, que es el proyecto de comunidades de aprendizaje de Ramón Flecha, del equipo de Ramón Flecha, que tiene un poco esa filosofía, ¿no? De, oye, vamos a imaginarnos la escuela que queremos. Entonces, los centros que han participado en ese proceso, con sus más y con sus menos, ¿no? Es decir, la metodología de comunidad de aprendizaje, seguro que algunas cosas, que bueno, el equipo que hay detrás, pues ya te dice que está basado en evidencia y que él tal, no sé cuánto, pero bueno, seguramente que hay algunas cosas que se podrían mejorar. Pero sí es cierto que la filosofía y lo que persigue ese proyecto, ¿no? Esa iniciativa es eso, que la escuela se pare, que se pare todas las comunidades educativas un poquito, vamos a pararnos. Vamos a dejar de correr como locos hacia adelante y vamos a ver qué es la escuela que queremos, cómo es la escuela que queremos. Y vamos a iniciar esos procesos de negociación, de debate, esos procesos dialógicos para diseñar la escuela y pensar en cuál es el propósito realmente de la escuela, ¿no? O sea, tener un poco de espacios y tiempos de reflexión. Sí, yo creo que son necesarios. Y el plan digital de centro es una buena oportunidad para hacer eso. Entonces, los centros que lo han entendido así, pues seguramente van a implementar y van a diseñar e implementar cosas más pequeñas o más grandes que van a generar mejora en la escuela. Y los que lo han entendido como esto es una petición más de la administración que tenemos que cumplir, es otro papel más que hay que rellenar, pues seguramente han perdido esa oportunidad para iniciar ese proceso de parar un poquito, pensar en dónde estamos y hacia dónde nos gustaría ir realmente. Y qué cosas tenemos que transformar para ir de donde estamos aquí a ese espacio, ese momento aspiracional que estamos entre todos compartiendo. Vale, no te voy a robar más tiempo. Me queda una pregunta que es súper corta, fácil. ¿Qué me dices de Suecia? Paso palabra. No sé. Yo creo que nos llegan de vez en cuando. A ver, ¿Cuál es tu sensación? La primera, sí. Porque evidentemente no puedes tomar una opinión a partir de un titular de un periódico. Ese es el problema. Ese es el problema, que muchas de estas cosas nos llegan en plan titular, ¿no? Y los medios, que además últimamente así les tiramos un poquito también de la oreja, ya que nos las hemos tirado a los docentes, a las administraciones, nos hemos tirado todo un poco de la oreja en estas conversaciones que hemos mantenido, ¿no? Vamos a tirarle un poquito también a los medios, ¿no? Y los medios van últimamente al titular fácil, al polémico, al que genere clics, ¿no? Y visitas, y ¿no? Entonces, bueno, seguramente muchos de nuestros amigos que nos estén y amigas que nos estén escuchando se acordarán de cuando los CEOs de las empresas de Silicon Valley habían decidido que sus niños ya, ¿sabes? Entonces, otro titular, ¿no? Y ahí detrás de eso seguramente habrán más cosas y habrá que discutir y habrá que... Pero claro, quiero decir, la escuela no puede estar de espalda a la realidad. O sea, es que es un absurdo. Yo nunca he entendido que se prohíban los móviles en los centros. Es decir, tendremos que darle sentido al uso del móvil, pero es un absurdo, no puedes prohibirlo, porque estamos hartos, los que estamos en redes, de ver a chavales en horario escolar, en centros que está prohibido el móvil, porque están subiendo TikToks cuando se van al baño, o en el recreo, o en la clase en cuanto el profe se da la vuelta, ¿no? Yo he sido profe y a mí me han grabado a mis alumnos, y yo he sido alumno y grababa, y te estoy hablando de hace siglos, pero yo tengo grabaciones de mis profes en el aula. Y te estoy hablando de cuando no existía ni móvil, o sea, imagínate cómo grabábamos entonces, ya es que éramos frikis, ¿no? Pero quiero decir, esas cosas han existido siempre y existirán, y la tecnología lo que hace cada vez es simplificarlo más. Entonces, en la escuela no puede vivir de espalda a la tecnología, no podemos decir que no pantallas, no móviles, no sé cuánto, tal, o sea, es que es un absurdo, ¿no? Podríamos asumirlo como
no puedes enseñar a nadie a cortar con el cuchillo si no le das un cuchillo y lo vas enseñando poco a poco. Claro, correcto, claro. No se trata de, no te doy la comida hecha y de repente eres mayor de edad y te doy un cuchillo. Sí, no búscate tendría la vida. sentido. Poco a poco te voy a enseñar a gestionar. Evidentemente hay edades donde no es adecuado, en contextos donde no es adecuado, pero hay que ir introduciéndolo de una forma lo más correcta y lo más inspiracional posible. Sí. Mira, yo incluso como padre ahora ya me olvido de que he sido docente, de que ahora me dedico a formación de profesorado, me voy a mi rol de padre. Pues yo hay veces que pienso, quizá le di a mi hijo los dispositivos y les di acceso a internet demasiado pronto, no porque hagan un mal uso, ¿no? Un mal uso en el sentido de un consumo de contenidos que no deberían y tal, porque bueno, en ese aspecto las cosas están controladas, pero sí es verdad en el tiempo que se le dedica, en cómo te cambia un poco las pautas de relación y cómo te relacionas con otras personas, y luego hay un momento en el que si te despistas un poco se adquieren una práctica y se normalizan unas prácticas que luego es muy complicado echar para atrás sin generar realmente conflicto. Entonces hay veces que sí es verdad, dices, ostras, quizás esto debería de haberlo hecho de otra manera, quizás debería de haber ido un poquito más despacio, esto que tú decías, ¿no? Es decir, no puedes pasar de no te doy nada a toma, ahí tienes el cuchillo y búscate la vida, ¿no? O sea, te he dado toda la comida hecha, ahora es decir, hay que hacer ese camino, y ese camino seguramente pues tendremos que reflexionar mucho sobre cómo hay que hacerlo, tanto como familias, como padres y madres, como docentes. Pero evidentemente ni la familia ni la escuela no puede estar de espalda a que hay una realidad que es la tecnología y que está en manos de todas las personas ya prácticamente, y que es un recurso fantástico para comunicarse, para crecer, para aprender, para desarrollarse profesionalmente, para disfrutar del ocio, para conocer gente. Bueno, yo creo que lo he contado muchas veces. El otro día cuando me presentaba hablaba de Fernando Trujillo de Conecta 13. Yo conocí a Fernando Trujillo a través de las redes. Yo leía su blog, él leía el mío, yo le escribía por Twitter y al final hemos terminado siendo amigos y más que amigos, casi hermanos, e incluso montando un proyecto como es Conecta 13 juntos, ¿no? Es decir, para mí las redes han sido un espacio de oportunidad pues para conocer gente fantástica como Fernando, como conocerte a ti, como conocer a Eusebio Córdoba, como conocer a Lola Urbano, es decir, a gente, a Juan Sánchez Marto. O sea, he conocido tanta gente maravillosa a través de las redes y he aprendido tanto, a Jordi, a Linda Castañeda, o sea, y entonces para mí internet y las tecnologías es algo mágico y algo brutal, y claro, pues tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a sacar todo el potencial que tiene internet, que tiene la red y que tiene la tecnología. Yo no voy a añadir nada más porque, tal como lo ha dicho perfecto. No se puede añadir ni quitar una coma. Así que lo vamos a dejar aquí. Queridos recursillistas, hemos tenido el placer de traer a David Álvarez, Balisay, en Twitter. Y muchas gracias porque lo tienes súper claro, y tener a gente que lo tenga tan claro siempre es una ayuda para saber hacia dónde hay que ir. Gracias, David. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer siempre encontrarse con buenos amigos. Hace mucho tiempo además que no coincidimos físicamente, ¿no? Sí. No sé cuándo fue la última vez, quizás no sé si fue en tu tierra o en mi tierra, sí, o en Madrid. Bueno, hace mucho tiempo que no hemos coincidido, y la verdad es que siempre es un placer charlar con gente tan interesante como tú. Bueno, muchas gracias. Hoy lo interesante eres tú, gracias a Dios. Nos vemos la semana que viene de Recursillistas con otra persona, con otro invitado, con otro tema. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.